Bien, ya que nos conocimos un poquito, por favor, acompáñenme en la palabra del Señor. Queremos compartirles sobre la historia de José. La historia de José está en Génesis. ¿Lo tiene? Génesis capítulo 37. Vamos a leer la palabra del Señor. Bien. Génesis 37, ¿lo tiene? Nos ponemos todos de pie entonces. Algunos están ya de pie para que todos tengamos una misma posición para que leamos juntos la palabra del Señor. Génesis 37, leemos desde el versículo 1, por favor, hasta el versículo 11. Leeremos la palabra del Señor. Dice así para ustedes: José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos a manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Oremos. Padre, gracias por tu presencia que nos ha bendecido, nos ha ministrado en esta mañana. Gracias, Señor, muchas gracias, porque te hemos adorado, te hemos reconocido, te hemos exaltado, hemos alabado tu nombre y hemos sentido tu presencia. Y aquí estamos listos, atentos, no solamente nuestra mente, sino nuestro corazón, Señor, sediento, hambriento y receptivo por tu palabra, para que tú nos hables en esta mañana, para que tú nos ministres, para que tú, Señor, confortes el corazón, para que tú, Señor, nos enseñes y que tu palabra, que es eficaz, pueda llegar, pueda ministrar nuestros corazones. Y tu Espíritu Santo, Señor, nos la muestre, nos la ilumine, la pueda depositar en lo profundo de nuestro corazón y podamos ser ministrados en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, gracias. Quiero hablar un poquito acerca de esta historia, el propósito detrás de esta historia y también el propósito detrás de nuestra historia. Cuando les veo, y eso hacía mucho también en la congregación de pastoreamos, cuando les veía atrás de ellos, de sus caras, de sus rostros, de su mirada, una historia. Y cada uno de nosotros tenemos una historia. Y cuando comenzamos a compartir, cuando comenzamos a conocernos, ¿qué es lo que comienza? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que resurge? Nuestra historia. Así que, si esta historia, inspirada por el Espíritu Santo, nos da un mensaje, también hay un propósito atrás de nuestra historia. Quizás no lo conocemos del todo. José no lo conocía del todo.
Y es bueno justamente recordar nuestros planes, nuestros sueños, que a veces parecen romperse y que no lo conocemos todo, pero el Dios que nos creó a su imagen, a su semejanza y que tiene en sus manos el control de nuestras vidas, Él tiene control de nuestra historia. ¿Cuántos dicen amén a eso? La vida de José es como abrir el diario de un hombre que pasó del amor de su padre al odio de sus hermanos, el calor del hogar al frío de la cárcel, de la túnica de colores al uniforme de un esclavo. Pero al final José descubre una verdad que al final de la vida también, muy probablemente también nosotros descubrimos esa gran verdad, que su historia ya había sido registrada en los cielos, que el guión ya había sido escrito. Al final no lo entendió, al principio no lo entendió, pero al final sí. Cuando su padre muere y sus hermanos están con mucho temor pensando que él se iba a vengar por todo lo que le hicieron, y los que conocemos la historia recordaremos un poco al respecto, ellos pensaban que José se iba a vengar, pero el capítulo 50, verso 20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así que José, al final del tiempo, entendió una gran lección. La gran lección que lo que parecía un fin, lo que parecía un desastre, era el inicio del propósito de Dios para su vida. La historia comienza justamente como nosotros lo leímos hace un momento. Los sueños de un muchacho. Capítulo 37, del 5 al 11, lo que leímos: José sueña con espigas, sueña con estrellas que se inclinan a él. Dios puso en su corazón un sueño, una visión como todos nosotros. La visión de ser alguien y de alcanzar algo. Como todo joven, y creo que en algún momento yo ya no soy tan joven, aunque me siento joven, pero todo joven tiene sus sueños, sus anhelos. Él soñaba con algo mejor y parecía que el camino estaba abierto para contárselo a todo el mundo. Pero los sueños no, ya sabemos la historia, los sueños no se cuentan a todo el mundo. Pronto esos sueños se ven como rotos, se ven como que no se van a hacer realidad. Sus hermanos, más que apoyarle, terminan llenándose de envidia y lo venden por envidia, lo arrancaron de los brazos de su padre y en un instante todo cambia supuestamente para él. No sabía que ese era el camino para cumplir su sueño. Aquí es donde surge justamente este dilema de que muchas veces lo que parece un fin para nosotros realmente es el inicio del propósito de Dios. Ese es el dilema muchas veces para nosotros, que ese foso oscuro donde lo metieron sus hermanos no era el final, al contrario, estaba iniciando la historia. La segunda parte de este pasaje, de esta historia de José, que todos quizás seguramente conocemos, está del capítulo 39 al capítulo 41, donde José es vendido por sus hermanos. José aquí, algo interesante, que a pesar de todas las situaciones que pasó, algo que me llama la atención de esa parte donde se encuentra en la casa de Potifar, que en varias veces la palabra del Señor dice que Jehová estaba con él. Es interesante, porque en medio de las dificultades, en medio de la oscuridad, imagínense, esclavo, arrancado de su tierra, arrancado de los brazos de su padre. No se sabe realmente cuál fue la situación de José, pero todos que de repente nos identificamos con esta historia sabemos la nostalgia que pudo haber vivido, sabemos ese sentido de aislamiento, de soledad, de depresión, de todo ese tipo de cosas que se viven. Y aquí es donde también parece que en vez de que los sueños se hacen realidad, está en una noche más oscura y cae en un hoyo más profundo. La tentación
le llega, como a todos también. Pero gracias a Dios que José nos da como modelo, como ejemplo, cómo enfrentar las tentaciones. Y aquí hay una dicotomía, las tentaciones se enfrentan no enfrentándolas. Él huye, y justamente el apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Así que justamente ahí, en la casa de Potifar, José prospera, la tentación llega, termina en la cárcel. Ahí parece que todo su sueño se había otra vez desvanecido. Sin embargo, la Escritura, como mencioné y repito, repite esta frase: mas Jehová estaba con José. Qué hermoso. En momentos más difíciles de la vida, a veces no lo sentimos, a veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero la Escritura registra este pasaje para consolación nuestra, que también en los momentos más difíciles el Señor está con nosotros. La presencia del Señor no lo abandonó, como tampoco a nosotros nos ha abandonado. Él nos ha dado una promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La tercera parte de esta historia justamente está en la cárcel. Y aquí es donde comienza, de lo más profundo ya no se puede llegar. En la cárcel, allí es abandonado por todos, olvidado por todos. Me llama la atención esto que quiero compartirles, porque muchos de nosotros lo hacemos. Lo hacemos por necesidad, lo hacemos por humanidad, de que José quería salir de esa situación. Cuando le interpreta los sueños a esas dos personas, al panadero y al copero, él dice unas palabras: cuando el Señor cumpla, cuando el Señor te saque de aquí, acuérdate de mí. Y vemos la humanidad también de estas personas. Uno no se acordó de él. Pasaron los años y no se acordó de él. A veces nosotros queremos salir también de las situaciones con nuestras manos, ¿verdad? Y por los recursos humanos, y por los contactos, y por las influencias. Pero no es así. Es Dios quien nos saca de las situaciones. Es Dios que nos lleva, es Dios quien nos libra. Y el Señor lo permitió. ¿Para qué? Para que la gloria, toda la gloria, se la diera al Señor. Y así pasa con nosotros también. Cuando estamos en las situaciones más difíciles, buscamos cómo salir. Pero es Dios, otra vez, es Dios quien nos saca de esas situaciones para que a Él le demos toda la gloria. La última parte está ese desenlace maravilloso y revelador, donde José por fin reconoce su propósito. Él se reencuentra con sus hermanos. Ya está en una posición de autoridad. José le muestra el sueño al faraón, su interpretación, y José le dice al faraón lo que debe de hacer. El faraón reconoce que no hay otro ideal como José para ponerlo en esa situación. Y José va prosperando. El sueño comienza a hacerse realidad. Pero hay algo que José aquí nos enseña, que no se trata de éxitos materiales. Porque si se tratara de éxitos materiales, José, al tener una posición que el faraón le da, dice: estoy realizado. Estoy bien, tengo mi carro, tengo mi esposa, tengo influencia, tengo poder. Después del faraón soy yo. ¿Qué más puedo pedir? José allí hubiese dicho: estoy realizado. Pero no. José sabe que hay algo más. Y todos los que tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón sabemos que hay algo más. Que no se trata de cuestiones materiales, que no se trata de éxito material, humano. Se trata que hay un sentido de propósito en la vida nuestra, en nuestro interior.
¿Cómo se da cuenta José? José se da cuenta cuando se reencuentra con sus hermanos. Y sabe que hay una historia, que hay un círculo que cerrar y que hay algo que saldar, pero hacerlo de manera correcta. José sabe que debe de cerrar esa parte de manera correcta. Se reencuentra con sus hermanos. Cuando se reencuentra con sus hermanos, todo lo que conocemos la historia nos damos cuenta, ¿no? Lo recordamos. Él llora, pero llora grandemente, tanto así que en la casa del faraón escuchan el clamor. Grande, fuerte. Aquí es donde se reencuentra con sus hermanos. Y cuando él revela su identidad, sus hermanos tienen temor. Piensan que se va a vengar. Pero José, después de llorar amargamente, después de desahogarse delante del Señor, lo que les ofrece es perdón. Quizás algunos de nosotros de repente pensamos que aquellas cosas que en el pasado aún no se han cerrado, que quedan en el olvido, de repente pensamos que eso no tiene sentido, no tiene relación, o que quizás lo dejamos en el olvido. Son cosas que tienen que cerrarse y cerrarse correctamente, y José las cerró bien. Sus palabras son luz para nuestra historia. No fuisteis vosotros los que me enviaron aquí, sino Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Él reconoció que atrás de todas esas situaciones negativas, entre comillas, estaba el Señor. Dios atrás de la historia, dirigiéndola, atrás de bastidores, como decimos. Y otra vez, lo que parecía un fin era el inicio del propósito del Señor. Y escucha esto que le voy a compartir, porque Dios tiene diversos instrumentos para formarnos. Dios usó en ese sentido la maldad, el corazón de sus hermanos, para guiar a José hacia el propósito divino. Y lo convirtió a José en la salvación de ellos mismos. Hay gente que quizás no conoce al Señor, pero al final serán instrumentos para bendición nuestra, para encaminarnos a nosotros hacia el propósito divino. La historia de José nos muestra esto, que nuestros sueños quizás pueden quebrarse, pero los propósitos de Dios nunca. Que nuestros caminos pueden torcerse, pero los propósitos de Dios siempre se cumplen. Y que Dios siempre cumplirá su propósito en nosotros. David lo dijo de esta manera: Jehová cumplirá su propósito en mí. Él no olvidará la obra de sus manos. Hoy quizás hay cosas en nuestra vida que nos parezcan final. Un sueño roto, una relación rota, un plan detenido, una puerta cerrada. Pero les digo por la palabra, que si ponemos nuestra confianza en el Señor, descubriremos que Él convierte esos finales en comienzos y encaminarnos para su propósito. Atrás de nuestra historia está la verdadera historia, la historia del Señor. El propósito por el cual nos ha traído aquí. Algunos, y lo digo con todo el cariño y el respeto del mundo, algunos para salir, porque tenemos aspiraciones para salir adelante por bienes materiales, para sacar adelante a nuestras familias. Pero ¿por qué nos trajo acá el Señor al final de cuentas? Déjeme decírselo.
nos trajo para que cumplamos su propósito. Cuando andemos por las calles de aquí de Valdemoro, Aranjuez, Madrid o donde quiera que vivamos, pensemos siempre en esto, que no nos trajo el Señor aquí para tener o para aspirar o para salir adelante económicamente hablando. Dios nos trajo aquí para cumplir un propósito. Así que procuremos con la ayuda del Señor cumplir ese propósito por el cual el Señor nos ha traído a este lugar. Oremos. Padre, gracias. Gracias. Gracias porque atrás de nuestra historia está la verdadera historia, el verdadero propósito por el cual, Señor, tú nos has traído a este lugar. Muchas gracias. Gracias, porque tú que mueves los hilos de la historia de la humanidad, también mueves los hilos de la historia individual de cada uno de nosotros. Porque tú que tienes control de todas las cosas, creador del universo, porque tú que gobiernas y reinas desde la eternidad hasta la eternidad, porque tú que tienes control de todo, mi amado Dios, también has destinado y has escrito ya desde antes de la fundación del mundo, has escrito una historia que nosotros, Señor, la estamos viviendo aquí en esta tierra, para cumplir un solo fin, un solo propósito: llevar a cabo tu voluntad. Y que los hombres te conozcan y que tengan un encuentro personal contigo. Yo te doy gracias por eso, Señor, porque nos haces parte de ese plan hermoso para con el hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos.